Había una vez, en algún estado de la República Mexicana, una tarde-noche cualquiera de invierno, una tertulia feliz. En la mesa de junto de un restaurante charlaban entre amigos y alcoholes sobre el saqueo del exgobernador Javier Duarte. Duarte, que alguna vez vieron como un activo político y hoy es una vergüenza nacional, que pasó de simpático gordinflón a personaje siniestro. Uno de los comensales, luego de despotricar contra el saqueador, platicó a sus cuates que varias veces ha comprado gasolina picada de los ductos de Pemex a muy buen precio y les recomendó dónde comprarla. No le detuvo pensar que es copartícipe de un delito grave. No le importó que alrededor de la ordeña, los ductos de petróleos mexicanos, opera el crimen organizado. La escena era patética. Un ciudadano ebrio y corrupto criticando la corrupción ajena. Y no es que el saqueo de Duarte deba solaparse o quedar impune, todo lo contrario. El asunto aquí es de congruencia. La mayoría criticamos y nos indigna la corrupción, pero no reparamos en los actos cotidianos, personales, donde se pone a prueba nuestra honradez. La corrupción es sistémica, insisten los expertos en la materia. Cifras muy conservadoras del Banco Mundial reportan que este flagelo le cuesta al país un 9% del Producto Interno Bruto anual. En 2016, México cayó 28 lugares en el índice de percepción de la corrupción, según informes de Transparencia Mexicana. Si estábamos en el hoyo, ahí seguimos, pero más abajo, porque de 176 países, el nuestro ocupa la posición 123 de corruptos entre los corruptos. Y ello obliga a una reflexión personal. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos comportamos ante una situación que pone a prueba nuestra integridad y rectitud? El tendero de la esquina le vendió a doña Juana 1 kilo de huevo que no era de a kilo. El empleado del tendero le roba a su patrón dinero de la caja cuando éste no lo ve. Juana se queja de los huevos incompletos del abarrotero, pero da mordidas a la delegación para vender cerveza en un giro negro cerca de una secundaria. El que es corrupto lo hace con lo que tiene a mano. Hay quien tiene la pequeña caja registradora de la tienda de abarrotes y hay quien tiene el arca pública. Ambos roban. La diferencia es cuestión de montos. Si cada ciudadano cambia, cambiará México. Da orgullo poder criticar aquello en lo que uno no ha caído. Congruencia. Desde luego urge desmantelar las redes de corrupción que afectan a las instituciones públicas. Le apostamos a que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione. Por cierto, el Senado no ha avalado al fiscal, piedra angular del sistema y cuyo mecanismo de selección debe quedar blindado de tintes partidistas. 7 de cada 10 mexicanos piensan que la piratería es negativa, pero 7 de cada 10 la compran. Más aún, 6 de cada 10 piensan que no perjudica. Sí perjudica. La corrupción, en cualquiera de sus formas y montos, es impresentable. Selene Ávila, Todo Personal.